Buenos días. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a estarles presentando hoy los resultados de la práctica de esterilización de medios de cultivo y aire. El equipo está conformado por Nayeli García, Ayan Hernández, Alan Navarrete, Dice Tafoya, Montserrat Trujillo y Ana Cristel Zavala. Bueno, como introducción vamos a hablar de la esterilización. La esterilización se define como el proceso mediante el cual se destruyen todos los microorganismos viables presentes en un objeto o superficie, incluidas esporas bacterianas. Este es un concepto probabilístico, no absoluto, ya que no siempre se puede saber la cantidad de microorganismos que quedan vivos dentro de una área o una superficie, pero se puede estimar en base a datos como las reducciones y se analizan de diferentes maneras según el método que se utiliza para llegar a ella. En el caso de la esterilización por calor húmedo, se divide o se analiza en tres secciones: la fase de calentamiento, fase de mantenimiento y fase de enfriamiento. La de calentamiento es el tiempo en el cual nosotros intentamos llegar a la temperatura a partir de la que el microorganismo que nosotros estamos intentando eliminar se ve afectado de manera importante y se reduce a una concentración que ya no puede ser importante su presencia para afectar los fines que queremos realizar, que esa es la fase de mantenimiento, en la cual se reduce esa parte importante de los microorganismos que queremos eliminar, y la fase de enfriamiento, en la cual nosotros regresamos a la temperatura a la que es viable trabajar con ese medio. El Aspergillus niger es un hongo filamentoso industrialmente relevante, ya que es ampliamente utilizado en la industria por sus capacidades de secretar diferentes tipos de enzimas, además de que sobrevive a diferentes condiciones como baja humedad, y puede utilizar, bueno, de él se obtiene una gran cantidad de subproductos como la hemicelulasa, hidrolasa, pectinasa, proteasa, amilasa, lipasa y tanasa. El Aspergillus niger tiene cabezas portadoras de esporas. Son grandes y usualmente le proporcionan a este hongo un característico color negro o azul, bueno, o verde muy oscuro. Y tiene la capacidad de trabajar a un amplio rango de pHs o con altas concentraciones de hidrógeno, por lo que sus condiciones le permiten adaptarse muy bien a experimentos a nivel laboratorio. Pues es un hongo filamentoso, que estos hongos pues, son muy estudiados precisamente por su capacidad de producir una gran cantidad de enzimas. Por ejemplo, la amilasa, que se encuentra presente en un amplio número de especies, y aparte de eso, hoy en día es muy utilizada en diversas industrias, como es la panadera, la textil o en la reducción de algodón, y entre otras. Rhizopus stolonifer es un agente causal de la enfermedad conocida como la pudrición blanda. Es un hongo que se encuentra denominado como saprofito, y usualmente se considera como una plaga al permitir, con el ablandamiento, la infección por otros hongos o bacterias que pueden afectar de manera importante a los cultivos. Y bueno, muy usual porque también se encuentra presente en suelos y vive por una gran cantidad de tiempo, a pesar de no infectar a algún microorganismo durante ese lapso. Usualmente se encuentra presente en muestras de fresa o tomate. Desarrolla primero un micelio blanco, que posteriormente cambia a negro, y sus esporas, bueno, debido a sus esporas, dando una esporulación a partir de las 48 a 72 horas, haciendo que después de este periodo de tiempo sea difícil caracterizarlo. Y es muy estudiado también para sus efectos como plaguicidas, con plaguicidas. Para objetivos, como objetivo general, tenemos: el alumno aplicará procedimientos para la esterilización de un medio de cultivo usando materiales de uso cotidiano.
De objetivos específicos tenemos que se seleccionarán los materiales a usar más apropiados para implementar la práctica, se realizarán los medios de cultivo y la inoculación de los mismos en las condiciones más asépticas posibles, y se diseñará un filtro de aire empacado y los equipos requeridos para procurar la inocuidad de los medios de cultivo. Dentro de la descripción del sistema, encontramos que para el sistema se diseñó una incubadora en la cual se incorporó un foco en la tapa para que tenga unas condiciones óptimas de crecimiento para el hongo que fue inoculado en los frascos que estarán contenidos dentro de la incubadora. Además de que se incorporaron 2 tubos de filtro de aire empacado siguiendo la metodología propuesta en la práctica, en la cual tenemos 2 tubos de acero inoxidable con gasas y algodón para que exista un flujo de aire. Se hizo un medio de cultivo mediante el líquido rico en almidón y grenetina y miel para hacer de manera muy similar un medio de cultivo de dextrosa y papa, como se muestra en las imágenes. Se vertió el medio de cultivo en frascos de Gerber para que se realice una solidificación del medio, tal como lo podemos ver en la imagen. Dentro de los materiales de equipo se muestra una tabla con la diferente cantidad de materiales que se necesitaban y los tipos y los materiales propuestos. La metodología para la incubadora es hacer 2 agujeros en la hielera, uno en la parte inferior y otro del lado contrario en la parte superior, del tamaño del diámetro de los tubos de acero inoxidable. Posteriormente, colocar algodón dentro de los tubos y 2 gasas en uno de los extremos y asegurar las gasas. Introducir los tubos en la hielera y colocar las gasas en los extremos faltantes. Para la preparación del agar, la metodología fue la siguiente: lavar, cortar y poner a hervir las papas en una olla, colocar el agua de las papas y ponerla en otra olla, aproximadamente debe ser 1 litro, añadir 100 mililitros de miel y 18 gramos de grenetina, mezclar todo hasta que se vea homogénea la mezcla. Posterior a ello, dejar enfriar y colocar el medio de cultivo en los frascos de Gerber, como vimos anteriormente. Bueno, para la metodología del jitomate, bueno, lo que hicimos fue que se eligió un jitomate que se dejó echar a perder previamente, del cual se tomaron 2 frascos con el agar que ya se habían mencionado anteriormente. Y pues bueno, nuestra asa de inoculación fue un desarmador delgado pequeño que se esterilizó primero con alcohol y después se pasó al fuego, obviamente dejándolo enfriar un poco de tiempo para que no queme a nuestro microorganismo. Se tomó la muestra y se inoculó en el frasco con el agar. Este se cubrió con una gasa y lo duplicamos en los 2 frascos. Después lo que hicimos fue que se esterilizó el desarmador al final entre cada inoculación y se llevó a cabo en la incubadora durante los 7 días para el crecimiento. Aquí podemos observarlo con imágenes donde pues previamente ya se había mencionado los pasos y pues con sus respectivas imágenes. También para el pimiento lo que hicimos fue que se eligió el pimiento, igual previamente se dejó echar a perder y pues como habíamos mencionado anteriormente se siguió la misma metodología. Se tomaron los frascos con agar, se tomó el desarmador, se esterilizó, se tomó la muestra, se inoculó en el frasco con el agar, se esterilizó al final y pues se llevó a la incubadora durante los 7 días. Igualmente, como habíamos mencionado anteriormente, pues se tomaron sus respectivas fotografías del procedimiento. Y bueno, para los controles se añadió este agar preparado en 2 frascos diferentes, pero en estos no se inoculó nada en los frascos para que sean nuestros controles y se cubrieron de la misma manera con gasas y se metieron a la incubadora. Durante la incubación se incubaron los frascos inoculados y los controles durante 7 días en nuestra incubadora que previamente ya habíamos mencionado. Y pues la incubadora se colocó en un lugar cálido y el foco encendía 15 minutos cada 3 horas. Cada 24 horas se revisó el crecimiento y se tomaron sus respectivas fotos. Y bueno, para los resultados y la discusión, pues sabemos que previamente habíamos mencionado que se inocularon los 2 distintos hongos con características fisiológicas semejantes a las Aspergillus niger, que provenían de un jitomate y un pimiento echado a perder. Se realizó un seguimiento de los medios de cultivo para comprobar que exista el desarrollo de microorganismos sin una contaminación. Para esto, las tapas se esterilizaron con una lámpara de alcohol para poderlas sacar al área estéril, evitando que se contaminaran. Tenemos el día 1, que está primero el pimiento,
en donde podemos observar los frascos con la muestra del hongo en una área estéril, y en el frasco 1 se observó un poco de crecimiento. Este crecimiento era similar a un espunto, el cual tenía un color amarillento y el resto de agar tenía un poco de turbidez. En el frasco 2 también observamos crecimiento a un espunto, el cual también era de color amarillento y también en medio tenía turbidez. Y observamos los frascos estériles del jitomate. Y en el frasco 1 del jitomate observamos un poco de turbidez, un poco de crecimiento en la parte superficial del agar y precipitación en el fondo. En el frasco 2 tenemos las mismas características que el primer frasco, pero un poco más notorias. Se observó turbidez, crecimiento y precipitación en el fondo. Tenemos los controles en el cual no hay nada, es decir, están limpios. Y en el día 2 tenemos la misma metodología de esterilización para el pimiento. Y en el frasco 1 observamos el crecimiento de un espunto un poco más grande que el día 1, el cual tenía ya color amarillento y el resto del medio tenía turbidez. Para el frasco 2 se observa en la parte superficial del medio, donde ya se observa un crecimiento. En la imagen de la derecha observamos el medio de esterilización, esta vez para los frascos de jitomate. En el frasco 1 perteneciente al jitomate observamos el crecimiento en la parte superficial del medio, turbidez y una precipitación al fondo. De igual manera, para el frasco 2, solo que este tiene características más notorias, es decir, observamos un mayor crecimiento en comparación con la imagen de la izquierda. En los controles para el día 2 se observan limpios, no hay crecimiento en la parte superficial, ni turbidez, así como no existen precipitaciones al fondo. Para el pimiento en el día 3 observamos aquí ya un crecimiento del espunto formado de color amarillo, como se observa aquí en esta parte del círculo. Presenta turbidez en la mayor parte del medio y una cierta precipitación en el fondo. Mientras que en el frasco 2 para el día 3 del pimiento observamos que el crecimiento en la parte superficial es mucho mayor, tiene un poco de turbidez en la parte media y presenta una precipitación al fondo del frasco. En lo que es el jitomate ya del día se observa un crecimiento grande en el medio, así como una precipitación de tamaño notoria en lo que es el fondo. Se observa turbidez. Para el jitomate 2, el frasco 2, igualmente se observa turbidez en el medio, se observa mayor crecimiento de forma irregular en lo que es la parte superficial del medio y se observa un menor crecimiento, un menor precipitación en la parte final del frasco. Y los controles aquí ya empiezan a presentar un poco de turbidez, donde se observa un poco de precipitación en ambos. Sin embargo, en el frasco número 2 ya se ve un aspecto lechoso con un poco de crecimiento en la superficie, así como precipitación más notoriamente que el frasco 1. Bueno, ahora pasamos al día 4, solo para mencionar que a partir de este día, al abrir la incubadora se empezó a desprender un olor desagradable y conforme fueron pasando los días, el olor se fue haciendo un poco más fuerte. Bueno, primero tenemos para el pimiento y en el frasco 1 se puede observar un crecimiento en las orillas donde hacía contacto la pared del frasco con el agar y el crecimiento tenía una forma filamentosa con una elevación conversa y el esputo pasó de color amarillo como a color beige también con los filamentos que se podían ver. Y en el frasco 2, en la superficie, igual tuvo un mayor crecimiento que el día anterior de forma filamentosa con una elevación umblicada. Para el jitomate, en el frasco 1, pues se siguió observando la turbidez en el medio, el crecimiento en la parte superficial con una elevación y de forma irregular y también se siguió viendo la precipitación en el fondo.
E igual en el frasco 2 se observó la turbidez, el crecimiento en la parte superficial con forma irregular y una precipitación más notoria que el día anterior en el fondo. Los controles, pues en el control 1, bueno, en el frasco 1 ya se puede observar el crecimiento en la parte superior de una forma irregular con un color como entre moradito rosado y se nota una turbidez en el medio y la precipitación en el fondo. En el frasco 2 se observa también que sigue habiendo crecimiento de forma irregular con un poco de elevación. El crecimiento es de color beige y se observa la turbidez y precipitación en el fondo. Para el día 5 se puede observar que en el frasco 1 del pimiento el crecimiento es aún mayor que el día anterior con una forma filamentosa, irregular, con elevación umblicada y el medio se sigue viendo con más turbidez y con precipitación en el fondo. En el frasco 2 se observa el crecimiento filamentoso en la parte superior y en la parte intermedia se alcanza a ver como el esputo, como un moquito de color amarillo y con turbidez y se siguió viendo igual la precipitación en el fondo. Para el jitomate se sigue observando el crecimiento aún mayor en el medio, en la parte superior con forma irregular y de color beige con algo de elevación, se nota la turbidez y se sigue habiendo más precipitación en el fondo. Y pasa lo mismo en el frasco 2. Tiene turbidez, crecimiento en la parte superficial del agar, hay una elevación y una forma irregular y precipitación en el fondo. Para los controles, pues sigue habiendo crecimiento. Para el frasco 1 sigue teniendo crecimiento en la parte superior con una forma irregular y la elevación conversa de color igual entre morado y rosado y se nota turbidez y precipitación muy notoria en la parte del fondo. Igual en el frasco 2, sigue habiendo como crecimiento en la parte superior, en las orillas, de forma irregular y de color beige y se observa turbidez y la precipitación en el fondo. Cabe mencionar que a partir de este día en el frasco 2 empezó a notar que el volumen del medio se empezó a reducir. Para el día 6, en el pimiento, para el frasco 1 el crecimiento seguía siendo de forma filamentosa e irregular con una elevación umblicada. La turbidez se siguió notando, si podemos ver, es como lechosita y se veía la precipitación en el fondo y a partir de aquí se empezó también a reducir el volumen del medio. Para el segundo frasco se observa igual el crecimiento filamentoso en la parte de arriba con una elevación umblicada. En la parte intermedia se sigue viendo el esputo amarillento, el lagar con turbidez y la precipitación en el fondo, y al igual con el volumen del medio se empezó a reducir. Ahora, para el jitomate, en el frasco 1 podemos ver un crecimiento en la parte superior del medio, con forma irregular con elevación, y también podemos observar una turbidez y precipitación en el fondo. Asimismo, el volumen del medio se redujo un poco. Ahora, para el frasco 2, podemos notar turbidez, crecimiento en la parte superior del lagar, así como una elevación de forma irregular y precipitación en el fondo. También podemos notar la reducción del volumen del medio. En el caso de los controles, para el frasco 1 tenemos un crecimiento en la parte superior de forma irregular con elevación plana, con un color entre morado y rosado. Podemos observar la turbidez y precipitación muy notoria en el fondo, que también esto incluye una reducción en el volumen. Para el caso del frasco 2, el volumen se redujo aún más que el día anterior. El crecimiento en la parte superior de forma irregular en las orillas se puede notar con un color beige y también observamos turbidez y precipitación en el fondo. Ahora,
Como discusión, tenemos que el hongo Aspergillus niger tiene cabezas portadoras de esporas que son grandes, apretadas, globulares y tienen un color entre negro y negro parduzco, además de de un aspecto polvoriento. El género Aspergillus es el responsable de provocar la descomposición de diversas sustancias orgánicas. Es común que en especies de pimiento se marchiten debido a este hongo, lo cual es un síntoma común de la enfermedad llamada moho negro, que afecta a las plantas en general y a los vegetales en particular. A pesar de que diversas especies de hongos como Alternaria, Fusarium, Cladosporium y Rhizopus están asociadas a infecciones fúngicas de plantas, el hongo de Aspergillus niger es mucho más común cuando de pimiento se trata. De acuerdo a Fatimó, 2017, en su estudio realizado para la identificación de hongos presentes en pimientos, de los 6 hongos hallados en este estudio, Aspergillus niger tuvo una mayor incidencia comparado con los demás hongos que se encontraron, con un 27.27%. Debido a esto y a que se presentó un hongo con características en color negro parduzco y aspecto polvoriento en el pimiento usado para la práctica, se considera que podría tratarse del hongo Aspergillus niger. Por otro lado, el micelio de Rhizopus stolonifer produce hifas cenocíticas rizoides agrupadas de 3 a 5 esporangióforos originados a partir de estolones, sobre los cuales se desarrollan esporangios que presentan forma esférica. Y de acuerdo a los estudios realizados por Hernández y Bautista, se mostró que este hongo en los aislamientos realizados en papa de Strauss agar presenta una velocidad de crecimiento mayor a otros medios. En esto se refleja una mayor esporulación por parte del hongo, pero dentro de las comunidades microbianas que habitan al tomate, el hongo Rhizopus stolonifer ha sido popularizado como un organismo que facilita la putrefacción de los medios que habita. Esto significa una mayor facilidad en el ingreso de otros hongos o bacterias, como lo son el Fusarium oxysporum, que es un hongo saprófita capaz de crecer y sobrevivir en largos periodos en materia orgánica en el suelo y en la rizosfera de muchas especies de plantas. Este hongo es el responsable de graves daños en diversas especies de plantas, como bananas, chiles y tomates. Volviendo a los marchitos, Fusarium oxysporum es un hongo de temperaturas cálidas cuyo desarrollo óptimo se presenta a los 20 grados centígrados, mientras que tiene un pH óptimo de crecimiento entre 5.5 y 6.5. Entre todos los hongos que se presentan en estos cultivos, Fusarium oxysporum se diferencia taxonómicamente a otros debido a su color rosa rojizo, además de que tiene esporas como lo son los macroconidios, microconidios y clamidosporas. Los numerosos estudios que se realizaron sobre hongos en tomates hacen alusión a estos dos hongos como usuales en la putrefacción de cultivos. Esto significa que es muy probable que la muestra de Rhizopus stolonifer inoculada en las muestras con agar contenían ya cepas jóvenes de Fusarium oxysporum, que aún no se expresaban a simple vista y en la inoculación de los microorganismos se desarrolló en menor proporción Fusarium oxysporum, atribuyendo ligeras manchas con coloración rojiza en las muestras que habían sido marcadas con Rhizopus y a su vez contaminando los controles negativos, los cuales exhibieron en mayor cantidad las colonias rojizas de Fusarium oxysporum, dado que la contaminación se realizó entre las 48 y 72 horas, el periodo de mayor esporulación por parte de estos hongos. Y como conclusión, tenemos que se elaboraron medios de cultivo y se inocularon microorganismos en ellos, contemplando la selección y uso apropiado de materiales caseros para la elaboración de equipos que preservaran la inocuidad de los medios de cultivo. Sin embargo, debido a la naturaleza de los microorganismos utilizados, la esterilidad se vio comprometida durante el periodo correspondiente a la esporulación de los hongos empleados en la práctica, dato que se pudo observar en el crecimiento exhibido en los testigos. Y aquí se muestran nuestras referencias.